Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos aquí nos toca hacer este en vivo con la doctora María Quicaño. Vamos a abordar unos puntos bastante rápidos sobre lo que es preguntas y respuestas acerca de las buenas prácticas de distribución y transporte. Es una norma, como ustedes saben, que ha reglamentado la DGMIT para el sector farmacéutico. Y bueno, G7, como saben, es una empresa que está incursionando en las consultorías para el sector farmacéutico. Quiere con la finalidad de fortalecer las capacidades y competencias de los que laboran en el sector. Con esa finalidad realizamos este tipo de charlas en directo y también presenciales, ¿no? Entonces, con ustedes, la doctora María, para que nos pueda abordar sus preguntas y también lo que ella tiene diseñado para el día de hoy, ¿no? Adelante. Gracias. Gracias, Henber. Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias a todos por enviarnos sus preguntas, por el interés que mostraron en esta sección de preguntas y respuestas, que esta semana vamos a tocar el tema de buenas prácticas de distribución y transporte. Quiero primero agradecerles a todos los que se pusieron en contacto con nosotros y nos enviaron diferentes preguntas. Lógicamente no hemos podido sacar todas. Hemos tratado de englobar varias dentro de una sola pregunta. Bueno, sin más, vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, en líneas generales nos preguntaron qué son las BPDIT. Bueno, las BPDIT son las siglas para buenas prácticas de distribución y transporte. Es una norma, ¿no? O un manual también de buenas prácticas que fue promulgado por el Ministerio de Salud a través de la resolución ministerial 833-2015 y tuvo una modificación con relación a su alcance por la resolución ministerial 1000 del 2016, ¿no? Básicamente lo que hace esta norma o la finalidad de esta norma es garantizar la calidad y la integridad de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos que son comercializados a fin de que no se vea afectada ni su seguridad ni su eficacia. Está ciertamente alineada a las normativas o las recomendaciones que dicta la OMS en su manual de buenas prácticas de distribución, ¿no? Y lo que busca es precisamente que se mantengan todas las condiciones o las cualidades de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos durante el transporte y la distribución, ¿no? Esa es la primera pregunta que nos llegó. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el alcance de las buenas prácticas de distribución y transporte? La norma tiene diferentes alcances, si vemos productos, si vemos entidades, ¿no? Y si vemos procesos. Si vemos productos, en un inicio la norma tuvo un alcance de todos los que eran los productos amparados a la fiscalización de DGMIT, que eran los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos y los productos sanitarios. Cuando se emitió la norma en el 2015, hacía que el alcance era para todos. Cuando se modificó la norma en el 2016, solamente circunscribió el alcance de estas buenas prácticas a los productos farmacéuticos y a los dispositivos médicos, e hizo hincapié en las condiciones de almacenamiento. Para el caso de productos farmacéuticos, aplicaba, sea cual fuera la condición de almacenamiento del producto,
es decir, si se almacena a temperatura ambiente, si es una condición de refrigerado, sea cual fuera. Y para el caso de dispositivos médicos, los dispositivos médicos que estuvieran contenidos dentro de las condiciones de almacenamiento de congelado y refrigerado, ¿no? Entonces, ese es el alcance con relación a productos. Con relación a procesos, los procesos que están involucrados dentro del manual de buenas prácticas de distribución y transporte son el embalaje y despacho, la distribución y el transporte, lógicamente. Son todos los procesos que abarca el manual de buenas prácticas. Y con relación a las entidades que el manual recoge como dentro del alcance son las droguerías y los almacenes especializados. Hay que hacer hincapié aquí en algo con relación a los laboratorios, ¿no?, que comercializan fabrican productos que están dentro del alcance de la norma, que las buenas prácticas de manufactura que entran en vigencia en agosto recogen ya lineamientos de temas relacionados a la distribución y transporte, por lo que van a tenerlos que cumplir en un momento dado, ¿no? Entonces, a partir de agosto ellos ya tienen esa necesidad de cumplimiento. La otra pregunta que nos dejaron también fue, bueno, sobre esta pregunta han habido varias en realidad, que hemos tratado de englobarlas dentro de esta pregunta. ¿Quiénes están obligados a certificar con esta norma? Lógicamente, quienes están obligados son las entidades que están dentro del alcance de la norma, que son las droguerías y los almacenes especializados. Hay que hacer hincapié también aquí que la norma recoge ciertas definiciones, como son la de distribuidor y como es la de transportista. Y señala que el distribuidor es una entidad que es un establecimiento farmacéutico, ¿no? Por ende está bajo la fiscalización de DIGEMIT, y que se dedica a almacenar y transportar productos farmacéuticos o dispositivos médicos que están dentro del alcance de la norma. Podrían estar fuera también, pero básicamente pongamos el hecho de que son los productos que están dentro del alcance de la norma. Y el transportista, que es una persona natural o jurídica de la cual se contratan los servicios para que haga el transporte del bien, sea el producto farmacéutico, el dispositivo médico, dentro de la alcance de la norma, ¿no? Entonces, la norma contempla estas dos definiciones. ¿Y por qué les hago hincapié? Precisamente para la siguiente pregunta. ¿Quiénes no están obligados a certificar con esta norma? No están obligados a certificar los transportistas. El distribuidor sí, o el que cumple con la definición de distribuidor sí, porque bien lo dice la norma, es un establecimiento farmacéutico. Por ende, en el caso, por ejemplo, de las droguerías que tienen contratos de arrendamiento para su proceso de distribución, o sea, que almacenan y transportan sus productos, otras droguerías que actúan como operador logístico, ellos están en la obligación, tanto el distribuidor como la droguería que subcontrata, en certificar buenas prácticas. El transportista como tal no está obligado a certificar, pero la droguería que sí tiene que certificar, tiene que asegurar que durante el proceso de transporte que ejecute ese transportista con relación a los despachos de sus productos, se cumpla con toda la cadena de condiciones de almacenamiento necesarias para cada tipo de producto. Es decir, el transportista, en resumen, el transportista no está obligado a certificar, pero sí tiene que tener todos los mecanismos que les permitan cumplir con estas normas.
La siguiente pregunta. Justo, bueno, esta ya la contestamos. ¿Las empresas de transporte tienen que cumplir con esta norma? Sí, tienen que cumplir. Las empresas de transporte que se dediquen a hacer transportes o despachos de productos farmacéuticos y productos o dispositivos médicos, perdón, que están dentro del alcance de la norma, sí tienen que cumplir. ¿Y quiénes son los llamados a evaluar ese cumplimiento? Quienes contratan los servicios de estas empresas de transporte. Son los obligados a hacer este tipo de fiscalización, digámosle, o inspección, ¿no? O sea, hay que asegurar que las unidades estén calificadas, sean climatizadas, que tengan los informes de calificación a las temperaturas de almacenamiento de nuestros productos, de los productos que comercializamos, ¿no? Hay que también hacer una serie de pruebas para determinar si el transporte es el correcto, no, perdón, la ruta de transporte es la más adecuada, es la correcta, en fin. Todas esas evaluaciones, inspecciones, están llamadas a ser realizadas por quien contrata los servicios, que son las droguerías y los almacenes especializados, quienes son los llamados a certificar, que son ellos quienes tienen que demostrar que su proceso de transporte con estas empresas cumple con todos los requisitos para el mantenimiento de las condiciones de almacenamiento de sus productos. La siguiente pregunta. Esta es otra pregunta que también nos han hecho de diferentes formas y la hemos recogido. Si subcontrato los servicios de transporte, ¿el transportista tiene que certificar? No, el transportista no certifica. Quien certifica es la droguería. Sin embargo, dentro de la inspección que se haga, va a requerirse que la unidad de transporte pueda, que se requiere estar presente. En mi experiencia personal me ha tocado ver que los inspectores han requerido que la unidad de transporte esté presente para inspeccionarla, o por lo menos haya evidencia fotográfica. Entonces, el transportista no va a certificar, pero sí su unidad va a estar comprendida dentro de la inspección. Entonces, es lo más lógico entender de que el transportista tiene que de todas maneras implementar la norma, sobre todo en el caso, básicamente, que requiera hacer transporte o se quiera dedicar al transporte de productos farmacéuticos, ¿no? Es ese el caso en el cual la unidad de transporte tiene que estar presente dentro de la inspección, ¿no? Pero quien certifica es la droguería, ¿no? Básicamente, la droguería o el almacén especializado que tiene a su cargo estos procesos. La siguiente pregunta es, esta es otra pregunta que me hicieron, ¿puedo certificar si no cuento con un área de carga y descarga? Bueno, lo que indica la norma es que tiene que haber, o que el área de descarga tiene que estar libre de plagas, ¿no? Limpia. Entonces, lo que yo interpreto es que es necesaria un área de carga y descarga. O sea, no puedes tener un almacén sin no tener un área de carga y descarga, por cuanto no vas a poder asegurar que los productos se despachen o se recepcionen de forma segura, evitando contaminación. Es más, te pide que el área de carga y descarga esté de cierta manera cubierta, ¿no? Para evitar precisamente contaminación del medio ambiente. Entonces, de por sí, y lógicamente sin plagas, o sea, de por sí, necesitas tener un área de carga y descarga. Si no la tienes, la sugerencia es que evalúes las condiciones en las que desarrollas tu proceso de almacenamiento y puedas incorporar, modificar tu flujo para incluir una, o en el, no sé, en el peor de los casos, de repente subcontrates con un operador logístico que sea un establecimiento farmacéutico y que te pueda dar
la opción de tener esa área, ¿no? Entonces, sí es un área requerida dentro de la evaluación, inclusive está no solo está detallada dentro del manual, sino también dentro del checklist, ¿no? Y está indicada con observaciones también. La pregunta número 8, que tiene que ver con despachos. Y esta es una pregunta bastante amplia, porque involucra muchos acápites o varios acápites, ¿no? Cuando realizo despachos nacionales o internacionales, ¿cómo aseguro que las condiciones de almacenamiento se mantuvieron? Bueno, aquí hay varias partes. Primero, tienes que verificar, al menos como una prueba de tal cual o ASIS, si tu proceso de transporte, como lo realiza, sea nacional o internacional, cumple con las condiciones de almacenamiento requeridas para el producto. Entonces, ¿cómo me aseguro? Bueno, lo primero que tendría que colocar, bajo mi experiencia, es monitorear las condiciones de temperatura tanto dentro de donde está mi producto, dentro del embalaje que contiene mi producto, como fuera de él, ¿no? En un proceso normal, que se lleve normalmente. Eso es lo primero que tendría que saber para evaluar si realmente mi proceso de transporte tal cual me garantiza el cumplimiento o no de las condiciones de almacenamiento del producto. Si en caso yo realizo esta evaluación, ¿no? Y veo que definitivamente no es satisfactorio mi proceso de transporte, ¿no? Ya entra a traer ahí una serie de medidas que puedo tomar, tanto dentro del embalaje de los productos, como dentro del diseño de la ruta, ¿no? Por ejemplo, con relación al diseño de la ruta, de repente si yo lo envío a zonas cálidas, pues en definitiva lo primero que yo tendría que hacer es definir, lo envío por la noche para que al día siguiente a primera hora esté disponible, ¿no? Y no sufra con el estrés térmico. En el caso de productos que, por ejemplo, sean de temperatura refrigerada de 2 a 8 grados, pues asegurar que dentro de mis procesos de transporte ese producto no vaya a superar las 24 horas, ¿no? Dependiendo también de la distancia y de la geografía donde envíe el producto, ¿no? Entonces, hay varias cosas ahí que se pueden hacer. La sugerencia para esta pregunta es que se revisen las guías de perfiles de transporte, evaluación de perfiles de transporte y el suplemento 11 también de la OMS, ambas de la OMS, ¿no? Entonces, hay varias consideraciones que te dan las guías para que tú puedas aplicarlas dentro de tu caso, pero tienes que hacer siempre una evaluación previa. Es necesaria una evaluación previa para que tú puedas determinar cómo vas a hacer todo, cómo vas a aplicar estas guías dentro de tu proceso, ¿no? A ver, la otra pregunta es, ¿qué hago si detecto una excursión fuera del rango de temperatura? Esta es una pregunta también que nos han hecho repetidas veces. En ese caso, ¿qué pasa si yo evalúo, por ejemplo, teniendo en cuenta de que estoy haciendo una prueba para detectar si mi proceso de transporte asegura mis condiciones de almacenamiento y detecto que hubo una excursión fuera de su rango de temperatura, por decirlo, lo expusieron a una congelación cuando el producto debía ir entre 2 a 8 y esa congelación duró 30 minutos. Lo primero que tienes que hacer es primero determinar si realmente el producto estuvo expuesto o no a ese estrés. ¿Cómo vas a determinar? Definitivamente colocando tanto la temperatura del medio ambiente
externo a tu embalaje como la temperatura del medio ambiente interno. ¿Qué pasa si esa detección de congelamiento solo se evidenció en el medio ambiente externo y por la protección o la configuración de embalaje que tú tienes no afectó al medio ambiente interno? Pues en definitiva no le afectó al producto, ¿no? Y luego lo otro lo tienes que tratar ya como un tema del medio ambiente, de las instalaciones que te proveen las condiciones controladas de almacenamiento, ¿no? Entonces, lo primero es que hay que saber si el producto realmente fue afectado o no por esa excursión de temperatura. Es lo básico, primero. Ahora, si detecto que el producto fue afectado, de repente detecto que de esa excursión de 30 minutos, el producto realmente sufrió un estrés térmico y bajó a 0 grados durante, no sé, 10 minutos, que es la siguiente pregunta. Mi producto tuvo una excursión fuera del rango de temperatura. ¿Cómo puedo liberarlo? Bueno, esta pregunta tiene digamos, diferentes enfoques, porque desde mi perspectiva personal, cuando un producto sufre una excursión, la única entidad que puede determinar si ese producto mantiene sus condiciones de calidad, seguridad y eficacia durante ese periodo de excursión es el fabricante. Y el fabricante lo determina ¿cómo? A través de sus estudios de estabilidad, ¿no? En condiciones fuera de los rangos de temperatura, ¿sí? Son estudios, hay guías de eso, para esos estudios también en la Organización Mundial de la Salud, pero son estudios que ejecuta el fabricante, como por ejemplo, tomando de referencia nuevamente el producto de 2 a 8 grados centígrados y que tuvo una excursión a 15 grados a 0 grados, perdón, por 15 minutos, rectificando. Aquí tuvo ese producto una excursión a 0 grados por 15 minutos. Pues el fabricante tendría que haber evaluado si durante esos 15 minutos en los que el producto estuvo a 0 grados, realmente el producto mantiene su vida útil y mantiene las condiciones de calidad y seguridad del producto. Como les dije, creo, más antes, hay guías para la evaluación de estos, o la realización de estos estudios de seguridad y eficacia en la OMS también, ¿no? Perdón, esos estudios de estabilidad en la OMS también, ¿no? Entonces, lo primero que te tiene que determinar el fabricante es que si tu producto es o no es estable, y lo que siempre le tienes que pedir a tu fabricante de producto, o si eres fabricante del producto, lo primero que tienes que tener es evaluar tu producto fuera de esas excursiones de rangos de temperatura, ¿no? Eso es básico. Para poder liberar el producto, primero tienes que saber que el producto mantiene su estabilidad. Si el fabricante no te envía una carta, una declaratoria y no te envía los estudios diciendo que sí, que el producto es estable, pues no lo vas a poder liberar. Entonces es necesario siempre tratar estos puntos que son críticos durante los procesos de intercambio de información para la obtención de registros, durante los procesos iniciales de contacto con el proveedor, ¿no? Y si por A o por B no los tuviera, pues pedirle que los efectúe, ¿no? Para que puedas tener un soporte si en caso esto sucede, porque lamentablemente, por ejemplo, en el caso de transportes que se hacen vía marítima o aérea, que puede pasar por 1 o 2 destinos o 3 destinos aduaneros, o puede tomarte 15, 20 días en llegar el producto, pues no puedes asegurar que en cualquier parte de ese proceso de transporte y distribución no sufra una excursión. Y sobre todo si no se ha hecho una prueba para determinar si esas condiciones de transporte no le afectan al producto o no repercuten en su estabilidad, ¿no? Entonces es necesario, sugerencia para quienes registran o tienen productos,
ya en proceso de registro es pedirles a sus fabricantes si cuentan o no con estos estudios y cómo es que ellos tratan en el caso de que un producto salga de sus condiciones de almacenamiento durante algún proceso de transporte en particular, ¿no? La otra pregunta creo que también tienen que ver con estos temas de temperatura, y es la última. ¿Cómo puedo tratar las devoluciones de productos? Esta pregunta estaba centrada básicamente en el tema de cuando me devuelve un producto a un cliente, yo ya perdí la trazabilidad de las condiciones de almacenamiento, porque no sé si mi cliente las tuvo o no dentro de las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, si tú quieres reingresar ese producto, porque es más o menos lo que entiendo la pregunta, si lo que tú quieres es reingresar ese producto a la cadena de suministro, pues lo que te va a tocar probar es que las condiciones de almacenamiento se mantuvieron tanto al momento que entregaron la mercadería y que durante el tiempo que la tuvo tu cliente el producto se mantuvo dentro de las condiciones de almacenamiento y que durante el tiempo en el que se realizó el recojo hacia tu almacén también se mantuvieron las condiciones de almacenamiento. O sea, es un poco complejo el proceso para poder reingresarlo dentro de la cadena de suministro. Lo que usualmente se hace es que el producto simplemente se dé de baja, sobre todo considerando que las devoluciones se dan porque ya el producto está próximo a vencer, ¿no? Le falta 15 días, le falta un mes, o el producto está vencido. Entonces, definitivamente siempre se va a bajas, ¿no? Pero en el caso en que el producto todavía tenga alguna fecha de vencimiento y que todavía pueda ser comercializado y haya un requerimiento de que se ingrese por N motivos a la cadena de suministro, pues va a ser necesario demostrar que las condiciones de almacenamiento se cumplieron. Bueno, esas son al menos todas las preguntas que recibimos con antelación. Les agradecemos a todos los que nos han enviado estas preguntas, ¿no? Han sido un placer atenderles en este sentido, ¿no? Y bueno, hay algunos anuncios que queremos aprovechar el video para hacerles llegar, entonces gracias, y voy a salir ahorita de la pantalla y nos vamos a conectar. ¿Me dan un segundo, por favor? A ver.